Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Muy buenas noches. Antes de comenzar, quiero enviar un caluroso y afectuoso saludo a estas personas que voy a nombrar a continuación. A Eduardo Silva, Sonia Kern, Cindy Farfán, Jaylee Ocampo, Marta Morantes, Olga Mary Gutiérrez, Ruth y Juan Piracón, Lida María Zambrano, Nora Cristina Laguna y Nora Plazas. Para todos y cada uno de ellos, un fuerte abrazo para cerrar este día festivo y para cerrar esta jornada de lunes, porque no todos están en territorio de festividades. Ahí tenemos hermanos en diferentes países. Pero muy bien. Y un saludo doblemente especial antes de que pasemos a escuchar nuestra exposición de esta noche. Un saludo para nuestro querido amigo y hermano Luis Armando Laguna Moreno, quien está a unas horas de cumplir añitos, este jovencito que insiste y persiste y no desiste. Ahí está como metiéndose en la palabra fiel y firme. Entonces, para él un fuerte abrazo y un feliz cumpleaños, que es en el día de mañana. Normalmente contesta muy poco el teléfono y cosas así. Pues por lo menos así fue en la antigüedad, en los periodos, en los días de Moisés y de Abraham. No sé si ahora en el reinado de David pues aparezca, pero por lo pronto también para nuestro querido hermano Luis un fuerte abrazo y feliz cumpleaños. A continuación vamos a escuchar la exposición de la coronel Nilsen Gutiérrez. Ella todavía está disfrutando del solaz de sus vacaciones, reponiendo energía, recargando baterías. Y bueno, donde quiera que se encuentre, un fuerte abrazo también para ella y un saludo de todos los que la apreciamos y la queremos. Lo mismo para su niña que la acompaña. Bueno, yo le digo niña, pero es una señorita que ya va a iniciar sus estudios universitarios. Pero para los padres de familia, pues, y yo que soy 3 veces padre, entonces los que somos o fuimos triple papitos, porque 3 hijas me convierten en eso, entonces pues siempre nuestras hijas son como nuestras niñas, así pasen los años.
Entonces, coronel, un abrazo y gracias por enviarnos este extracto que ha tomado usted con mucho cariño, con mucho amor de las Escrituras, y es como un dechado, como un mostrario, una galería de fotos, una carta de colores para que ustedes puedan ver un poquito desde el alfa hasta la omega. 12 aspectos quería presentarnos ella, pero finalmente de manera generosa nos la extendió a 14. Desde el comienzo de su exposición hasta el final, 14. Desde Abraham hasta David, 14. Muchas gracias, coronel. Aquí estamos fieles y firmes esperando su regreso y vamos a prestar atención. Hay un periodo abierto para inscripciones en la escuela gracias a un numeroso grupo de personas que están enviando trabajos y cosas, pero fotografía y todo, pero no se han inscrito. Entonces, por favor, deben volverlo a hacer porque no quedó en firme su inscripción. La lista la tienen los brigadieres y los oficiales de toda la estructura. Entonces, están abiertas las inscripciones durante 2 días, hasta antes de la reunión de pasado mañana. Entonces, para que por favor se diligencien su inscripción quienes no lo han hecho. Muy bien, entonces, sin más, vamos a escuchar lo que nos presenta nuestra coronel Nilsen Gutiérrez. Un cordial saludo para todos. No se imaginan el lugar tan increíble en el que me encuentro preparando este material para ustedes, y además estoy súper feliz porque voy a hacerles la introducción a nuestro siguiente personaje bíblico, el rey David, un hombre apasionante que me encanta, con un montón de facetas, y por eso he titulado la ponencia del día de hoy, ¿Quién es el rey David? Voy a hablarte sobre 12 aspectos que describen un poco quién es. Falta mucho por decir, así que con nuestros compañeros panelistas vamos a tener bastante material para entretenernos. Entonces, iniciando, el rey David es un pastor. En 1 Samuel 16:11 dice: entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Quiero hacerte aquí un paréntesis para contextualizarte cuál es esta época que estamos viviendo con David. Se ha nombrado el primer rey de Israel, que es Saúl. Siempre que hay un rey en Israel, hay un profeta que acompaña al rey en su mandato. En este caso, el profeta es Samuel. Y Saúl, como primer rey de Israel, ha hecho algunas cositas que al Señor no le han gustado, porque este sí que se ha insubordinado terriblemente, y Dios entonces ha decidido desecharlo y nombrar un nuevo rey en su reemplazo, y ha elegido a David. David es hijo de Isaí, tiene 7 hermanos, él es el 8º hijo, y Dios lo ha elegido. Entonces, aquí en 1 Samuel 16:11, lo que estamos narrando es el momento en que Samuel va a donde Isaí para ungir a su hijo, y han pasado ya los 7 hijos delante de él, y el Señor le ha dicho que no, que ese no es, y cuando finalmente llega un muchachito, que es el menor de ellos, un pastor de ovejas, ese va a ser el ungido del Señor, el sucesor de Saúl. El segundo aspecto que vemos de David, pues es un ungido de Jehová, como descendiente del rey Saúl. Siempre el Señor enviaba a un profeta para que ungiera al rey. En 1 Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, desde este momento,
David se convierte en un ungido de Jehová. Tercer aspecto, es un músico, tocaba el arpa y de hecho los salmos fueron escritos por David, la mayoría de ellos, y entonces él tiene ahí su pasión por la música, la danza y tocaba el arpa. En 1 Samuel 16:18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. En ese versículo hay un montón de las cositas que te voy a decir, de los aspectos de David, pero no me voy a detener ahí para podértelos decir uno a uno. ¿Qué sucede aquí? Cuando el Señor unge a David, entonces narra la palabra que el Espíritu deja a Saúl, y entonces Saúl es atormentado por un espíritu maligno que no lo deja dormir, que medio lo enloquece, y sus criados piensan que la música lo puede calmar. De hecho así es, y por eso recomiendan a David en este versículo. Muy bien, entonces hemos visto que es pastor, ungido de Jehová, músico. Cuarto punto, es un hombre valiente. Y valiente sobre todo porque como ungido del Señor, entonces sabe quién es su Dios, sabe a quién sirve, sabe quién está por encima de él. En 1 Samuel, todo el versículo 17, todo el capítulo 17, nos narra todo lo que sucedió con David y Goliat. Esa es una historia bastante conocida. Sin embargo, si tú eres nuevo, si apenas estás escuchando sobre la Biblia, apenas te estás uniendo a nuestra comunidad, entonces te invito para que leas todo el capítulo 17 del libro de 1 Samuel. Allí entonces se cuenta toda esta historia en que el ejército de los filisteos estaba acampando enfrente del ejército israelí, y se usaba en aquella época que se elegía como un guerrero, digamos el más valiente, el más fuerte, el que las ganaba todas, y este retaba al otro ejército de tal manera que solamente digamos se batían esos dos personajes, y el que ganara pues era como si hubiera ganado una guerra. Los otros tenían que quedar subordinados a quien ganara. Entonces están allí en un episodio como este. El ejército de los filisteos tiene a un hombre muy grande, cuenta la palabra que es un hombre pues casi que gigante, que se llama Goliat, y resulta que tiene amedrentado al ejército de Israel por 40 días. Entonces David, como es el más pequeñito de sus hermanos, es el que se la pasa cuidando las ovejitas, y ahora tenía otro trabajo que era ir a tocarle de vez en cuando el arpa a Saúl cuando se le alborotaban los esparquis. Entonces él anda entre esas dos actividades. Resulta que Isaí, el padre de David, le dice que vaya a donde está acampando el ejército y que mire si 3 de sus hermanos, los 3 primeros, pues todavía viven, están bien, que les llevaron unas cositas para comer, y David se va para allá a hacerle el mandadito a su papá. Entonces cuando llega allá se da cuenta de esto que está sucediendo, que Goliat anda gritando, que a ver, pásenme pues quién se va a enfrentar a mí, y está en este reto, pero pues no hay nadie que se le mida a este hombre porque parece que era como muy temerario. Entonces en el versículo 26 dice, de 1 Samuel 17, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? A mí me encanta esa frase. Y bueno, hemos entendido a través del estudio de Abraham, sobre todo el tema de la circuncisión, que era como un pacto, ¿cierto? Ese pacto que se hizo en carne entre el pueblo de Israel y el Señor, y el Dios. Entonces aquí pues esto se ha ido heredando de generación en generación, y después tal vez por eso para David es tan importante el tema de la circuncisión, tanto que
pues él desprecia al contrincante del ejército de Israel diciendo, pero quién es incircunciso, que no conoce a nuestro Dios de los ejércitos, y ya con eso él dice, pues aquí no sé qué es lo que estamos temiendo, ¿no? Porque este hombre no es contrincante para nosotros. En el versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces miren, ya llevamos 40 días allí en este rifirrafe que Goliat empieza a decir que quién es el que van a colocar aquí enfrente mío. Y llega este jovencito que solamente iba a dar un recado y a llevarle unas cositas a sus hermanos y se ofrece para esto. En el versículo 37 dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Porque pues con este jovencito ahí, Saúl le dice, no, pero tú eres muy joven, o sea, no podemos arriesgarte a esta pelea con este hombre. Pero David se defiende y dice, no, yo soy pastor de ovejas y a mí me ha tocado ahí lidiarme con el oso, con el león para defender a mi rebaño, y heme que aquí estoy. Y como ya estaba ungido por el Espíritu de Jehová, entonces él está súper fortalecido y además entiende que sus fuerzas no están en él, sino en Jehová, en el Dios de los ejércitos. De hecho, en el versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, aquí vemos este corazón hermoso de David que no lo voy a alcanzar a decir en esta ponencia. Yo creo que después dedicaremos un espacio para hablar sobre el corazón de David, que dice la palabra que David tenía un corazón conforme al corazón del Señor. Entonces él entiende aquí que su poderío está en el Señor, no en sus propias fuerzas, como nos pasa a nosotros, ¿cierto? Cuando decimos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y entendemos que nuestras armas nos las dan la armadura del Señor de la que habla Efesios. En el versículo 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanzas, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Entonces esto también me encanta porque David está mostrando un testimonio que le sirve al pueblo de Israel, como lo habíamos comentado en la vida de Moisés, cierto que Moisés y Aarón habían hecho todas estas cosas milagrosas y maravillosas con las plagas, y era pues sí para que el faraón conociera quién era Dios, pero más para que Israel supiera quién era su Dios. Entonces aquí David también está diciendo que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de él es la batalla, y le da aquí toda la gloria al Señor. Bueno, quinto aspecto. Es un hombre hermoso y de buen parecer. Era bizcocho ese David. En 1 Samuel 17:42 dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo por poco, o sea, lo despreció, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Me imagino a Goliat diciendo, no, este muchachito ahí tan bonitico, como que no es un contrincante para mí. Y también ya lo habíamos visto anteriormente en uno de los versículos donde decía que era hermoso, en 1 Samuel 16:18, cuando va profeta Samuel a ungirlo, y dice, y hermoso, dice, es un hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Entonces, pues, si la palabra lo dice varias veces, debe ser que sí era muy bizcocho ese David. Muy bien. Sexto. Es un hombre amado, tanto por hombres como por mujeres, como por el pueblo. Y en 1 Samuel 18:1 dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán es hijo de Saúl.
Muchas veces han habido discusiones acerca de este versículo como avalando el amor de pareja entre hombres. Sin embargo, pues aquí no vemos nada ligado a este tema. Aquí, y bueno, y como siempre me has dicho, la interpretación la das tú eres el que toma tus decisiones, tú eres el que sabe qué haces con lo que lees. En mi interpretación, Nilsen Gutiérrez, aquí lo que yo veo es un amor de amigos entrañables. Si usted es varón y tiene un parcero, así como hemos visto aquí en nuestra mesa de panelistas, cuando escuchamos al hermano Alfredo, al hermano Eric, al hermano Luis, con tantas historias, tanto recorrido en la vida, a esa clase de amor es la que yo creo que nos referimos en este versículo. Entonces digo que David es un hombre amado, así que tuvo una amistad entrañable con Jonatán, un amor bien hermoso entre estos dos varones. En primera de Samuel 18:16 dice: mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces aquí vemos el amor del pueblo, el amor de muchos, el amor de admiración, el amor que puede despertar él con todas las osadías y todas las cosas maravillosas que hizo a favor de su pueblo, pues sobre todo en temas de guerra y de defensa, pero bueno, esto también genera estos sentimientos tan hermosos del pueblo ante él. En primera de Samuel 18:20 dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Entonces también fue amado por parejas, es decir, por mujeres, y en este caso pues se habla de Mical. Más adelante habla la palabra que él tuvo otras dos mujeres, y pues también podemos evidenciar el amor que él recibe de parte de mujeres. Muy bien, séptimo aspecto. Es un hombre rechazado. ¡Qué contradicción! Acabamos de decir que es un hombre amado. Parece ser que es como de esos dichos que a veces escuchamos, que tal persona es de amores y odios, es decir, de extremos, o que se ama o que se aborrece. Pareciera que aquí en la personalidad de David también se presenta esto, porque pues fue un hombre rechazado. En primera de Samuel 18:9 dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. El rollo aquí es que pues David era el sucesor de Saúl. Usualmente se esperaba que el sucesor fuera el hijo del rey, ¿cierto? Además a David le iba súper bien en las guerras. De hecho le tenían por ahí un cántico que Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Entonces todo eso provocó en el rey Saúl envidia y rechazo. Allí en primera de Samuel capítulos 18 en adelante se narra toda esta historia en la que el pobre David es perseguido por Saúl a muerte, ¿no? O sea, este hombre lo quiere muerto. Y bueno, pues es uno de los enemigos, por así decir, que tiene David en su vida. En primera de Samuel 18:23 dice: los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Te contextualizo. Allí Saúl pretendía darle una de sus hijas como esposa a David. Entonces los siervos de Saúl van y le dicen a David pues sobre este tema, y David allí dice que os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Entonces quiero resaltar en este versículo, porque te dije que esto tenía que ver con ser un hombre rechazado, y lo quiero poner como un hombre rechazado por él mismo, alguien que tenía una baja estima sobre él mismo. Aquí puede interpretarse que era por el tema de la dote que tocaba pagar en su momento cuando los varones iban a tomar por esposa a las mujeres, pero yo lo quiero interpretar como que tal vez David en algún momento desconocía su valor. Suele sucedernos esto también a nosotros en algún momento de nuestra vida,
y bueno, nosotros mismos podemos estarnos rechazando. En 1 Samuel 18:29 dice: tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Entonces lo inicié y lo terminé diciéndote que ese pobre hombre rechazado y odiado por Saúl durante toda su vida, pues la vida de Saúl, porque Saúl muere antes que David. Muy bien, octavo aspecto, es un hombre de guerra. En 1 Samuel 19:8 dice: después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Entonces, durante todo el relato de Samuel sobre la vida de David, se ve este tema de las guerras. Él es un guerrero total. De hecho, al final de los días de David, el Señor le dice a David que no le va a permitir que sea él el que construya su templo, que el templo lo construirá su hijo Salomón. Después estaremos hablando de eso muy seguramente. Y le dice que es por eso, que porque sus manos han derramado tanta sangre, como que no está bien que con esas mismas manitas con las que derrotó a tantos enemigos del pueblo, que de hecho pues él lo que estaba haciendo era cumpliendo su deber como guerrero, como militar de su época, pues no le era permitido con esas mismas manitos construir el templo. Entonces pues ahí es una de las consecuencias, ¿no?, de aquello en lo que fue tan exitoso, porque realmente es un guerrero exitoso, y no solo por su fuerza y su poder, sino porque pues siempre estaba de la mano del Señor, siempre estaba de la mano del Señor. Muy bien, noveno aspecto, un fugitivo. David fue un fugitivo casi toda su vida, casi toda la vida de Saúl. Fue fugitivo de él, huyó de Saúl, porque ya habíamos visto en uno de los versículos anteriores que dice que Saúl lo aborreció y fue pues su enemigo más acérrimo. Entonces estos versículos que te voy a contar pues narran eso, ¿no? Las veces que David le tocó salir corriendo, todas ellas porque pues Saúl le buscaba para matarle. En 1 Samuel 19:12 dice: y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Entonces aquí vemos a su esposa Mical ayudándolo a escapar, porque Saúl venía a su encuentro para matarle. En 1 Samuel 20:1 dice: después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Entonces, en estos dos versículos que hemos leído, en uno vemos a Mical, que se entera de las intenciones de su papá frente a David y lo ayuda y lo salva. Y Jonatán, pues también, como era tan cercano a su papá y siempre estaba con él, podría escuchar cuando Saúl estaba tramando algo en contra de David, y Jonatán en varias oportunidades le ayuda a David y le anticipa lo que su papá quiere hacer para que él pueda salvar y salvar su vida. Él pueda huir y salvar su vida. En 1 Samuel 21:10 dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Entonces volvemos a ver a David huyendo de Saúl. Casi toda la vida de Saúl, o cuando se cruzaron pues ellos dos en sus caminos, estuvo David huyendo de Saúl, que pues procuraba matarle. 11º aspecto, un actor. Esta es otra de las facetas de David, y yo lo quise poner así porque se hizo el loco. En una ocasión se hizo el loco precisamente para que no lo mataran, y lo narra 1 Samuel 21:13. Dice: y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba.
Entonces, esta es un episodio chistoso, pues no le he leído otros lugares donde él hubiera sido un actor, pero este me llamó mucho la atención porque pues aquí para proteger su vida también, pues se hizo el loquito, o sea que tenía habilidades histriónicas este hombre también. Número 12. Líder de desechados o líder de un ejército con unas condiciones muy, o sea, no eran poderosos, no eran aguerridos, sino que eran tristes, desconsolados, como lo narra Primera de Samuel 22:2. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces este ejército de David, diríamos en el argot militar, tenían la moral baja, o sea, estos eran los que estaban en la inmunda, mejor dicho, pero bueno, con estos hombres David logra hacer logra obtener bastantes triunfos ante los filisteos y ante los enemigos del pueblo de Israel. Número 13, es un hombre de Dios, es un hombre temeroso de Dios, es un hombre que conoce a Jehová, que lo ama y le sirve, lo reconoce. Ya lo habíamos visto cuando se enfrenta a Goliat y él habla de Jehová con esa pasión, ¿no? Aquí lo podemos ver en Primera de Samuel 23:2, cada que David iba a emprender una de esas luchas, uno de esos enfrentamientos, David consultaba al Señor, y esto me llama muchísimo la atención porque en su momento Samuel era el profeta, ¿cierto?, que estaba destinado para guiar a Saúl. Cuando ya Jehová le dice a Samuel que ha desechado a Saúl y que ahora el rey ungido es David, entonces es como si lo relevara de ser el consejero de Saúl y ahora se convirtiera en el consejero de David. Sin embargo, como David se la pasaba huyendo y corriendo de un lado para otro, pues Samuel no estaba todo el tiempo con él. Y me llama la atención que David consultaba directamente a Jehová sin un intermediario. Eso me parece muy hermoso porque me hace suponer que esa relación entre David y Jehová era tan profunda que no necesitaba intermediarios. Entonces eso me gusta mucho. En Primera de Samuel 23:2 entonces dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Entonces veo como David tiene una conversación directa con Jehová y Jehová le contesta directamente a él. En Primera de Samuel 23:4 dice, entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. En Primera de Samuel 23, la segunda parte del versículo 11, dice, Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Entonces está allí David hablando con Jehová, rogándole, clamándole, preguntándole, con esta relación tan personal y tan cercana con él. En Primera de Samuel 24, del 1 al 7, ahí se narra mucho de esa conversación directa de David con Jehová, y quiero resaltar el versículo 6 que dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Aquí lo que quiero mostrar es el temor de David ante Jehová. En Primera de Samuel 24, del 1 al 7, lo que está narrando es que Saúl se encuentra con David y los hombres de David en una cueva. Y David está ahí con la posibilidad de matar a Saúl. De hecho, sus hombres le dicen, pues aquí lo tiene, mátelo, mátelo. Pero él dice a sus hombres, dice, me guarde Jehová de hacer tal mal. Porque él reconocía que Saúl era ungido de Jehová, había sido elegido por él para ser rey en ese momento.
así él supiera que iba a ser su sucesor, pero él respetaba y acataba las órdenes del Padre Celestial, y entonces se le nota su temor, ¿no? El temor que le tiene al Señor. Y finalmente, la número 14, si he contado bien hasta ahora, es un hombre justo y de buen corazón. Lo habíamos dicho, dice la palabra que David es un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, qué hombre tan espectacular. En 1 Samuel 24:17 dice: y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Esto se lo dice Saúl a David porque cuando está Saúl en esa cueva y David tiene la oportunidad de matarle, le corta con una daga o una espada un pedacito de su túnica, de su atuendo, y cuando ya Saúl ha salido de la cueva, David le dice, mi señor, además porque él reconocía, digamos, la autoridad de Saúl como rey. Y le dice, yo pude haberte matado, pero no lo hago porque te reconozco como el ungido del Señor, porque yo no soy tu enemigo, yo no sé cuál es el problema que tú tienes conmigo. Y Saúl le dice estas palabras a él, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Sin embargo, más adelante nos damos cuenta que ese Saúl era como hipócrita con David, porque le decía muchas cosas, pero la verdad no le cumplía. Bueno, ya estoy terminando entonces, espero no poner en muchos problemas al equipo de BOR quitando los sonidos alrededor de esta transmisión, de este video que he podido hacer para ustedes, y espero que nos gocemos de nuestro nuevo personaje, David. Un abrazo para todos, los quiero mucho. Muchas gracias, coronel. Una pasada en helicóptero desde un extremo hasta el otro de la vida de David, desde sus días de pastor, pasando por sus días de travesuras, de perseguido, de mercenario, hasta los días de rey, con sus amores, aventuras y desventuras. Un personaje indiscutiblemente polémico, interesante, en aspectos maravilloso, en aspectos polémico, en aspectos pues con equivocaciones como cualquiera de nosotros, más o menos, pero estamos todos en la cancha con la posibilidad de fallar, de errar. Entonces, pues de esta manera hacemos introducción, rompemos el celofán y se da inicio al tema David, un tercer módulo de la escuela. Hay una sorpresa muy agradable para todos los inscritos en la escuela Elohim, y en esta semana llegará a su correo algo que estoy seguro les va a gustar. No es el carnet, que también posiblemente va a llegar, pero no, es algo que los va a sorprender gratamente. Muy bien, sin más, feliz noche, feliz descanso. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme.
escuchar.